En medio de tantas cosas, de tanto ajetreo, Señor, de tantas cosas que la vida trae, Señor, día a día, somos conscientes, Señor, de que tu obra sigue en nuestras vidas, de que nunca, en ningún momento, tú, Señor, te has desocupado de nosotros. Muchas veces, Señor, desafortunadamente somos nosotros quien te ponemos a ti a un lado, Señor, y hacemos como prioridad otras cosas en la vida. Pero esta mañana, Señor, estamos aquí porque queremos crecer en ti. Queremos crecer en tu palabra, queremos aprender cómo ser esa persona que tú deseas que seamos. Queremos entregar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. Queremos entregarte toda ansiedad, queremos entregarte todo aquello, Señor, que nos afecta de forma negativa y pedirte, Señor, que tú tomes el control de nuestros corazones. Y así, Señor, que puedas también, Señor, tomar el control de nuestras acciones. Te pedimos, Padre, que nos ayudes. Que tu palabra, Señor, llegue donde tenga que llegar en nuestros corazones en esta mañana. Porque todo lo que hay dentro de nosotros definitivamente necesita más de ti, mi Cristo. Oramos y nos sometemos a tu voluntad, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todo lo que hay dentro de nosotros necesita más del Señor. Amén. Amén. Tome asiento en esta mañana. Buenos días, iglesia. Es verdaderamente una bendición cada domingo que nos reunimos. Estar juntamente con ustedes el día de hoy es una bendición. Hay algo poderoso, dije la semana pasada, cuando nosotros nos reunimos como iglesia de Dios, como pueblo de Dios, y cada vez que venimos a su presencia y estamos en adoración, se nos recuerda esta verdad, y es de que Dios todavía está obrando en nosotros. Eso quiere decir que Dios no se da por vencido con nosotros. Dios no ha abandonado el proceso en el que tú comenzaste a caminar con Dios en algún momento. Dios sigue formando tu corazón día tras día. Y si somos honestos, todos necesitamos esa transformación diaria. Todos necesitamos ese cambio diario porque la salvación nunca fue la meta final. La salvación no es lo único que Dios quiere hacer. Dios quiere crear una transformación en nuestra vida. Así que Dios no te rescató solamente para perdonarte. Dios te rescató para transformarte. Dios te rescató con el propósito de transformar todas esas cosas, todos esos defectos que tú mismo dices, ¿cuándo voy a cambiar estas cosas? Dios te rescató para cambiarte, no solamente para salvarte. Así que de eso se trata exactamente la serie que hemos estado viendo ya por varias semanas, que el día de hoy estaremos finalizando. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu lo hemos visto en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos en la iglesia de Galacia, les dice, hermanos, no se dejen llevar por las cosas de la carne, no se dejen llevar por lo que este mundo les ha inculcado, más bien el fruto del Espíritu, les dice el apóstol Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y por último estaremos viendo el día de hoy dominio propio.
Ahora, cada una de estas cosas que el apóstol Pablo nos muestra aquí es una visible evidencia. Hemos estado hablando ya por varias semanas de que el Espíritu Santo está vivo y activo dentro de cada uno de nosotros. Es sumamente importante de que antes de continuar y que concluyamos esta serie, que hagamos una pausa por un momento y recordemos lo que hemos estado aprendiendo ya, porque esto no solamente es información. Es importante que cuando venimos a la iglesia y escuchamos un mensaje, entendamos que no solamente nos venimos a llenar la cabeza de información, pero si la información que obtenemos no tiene su meta final, que es la transformación, entonces nos quedamos cortos. Así que no solamente es para información, pero más bien es para el propósito principal, que es la transformación de cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo está verdaderamente activo dentro de una persona, el Espíritu Santo comienza a producir fruto, comienza a producir algo que no es religión. El Espíritu Santo comienza a producir algo que no solamente es una apariencia, sino un cambio real que viene desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir una vida llena de amor. Hemos estado hablando porque es la primera expresión del fruto. Una vida llena de amor, aun cuando es difícil amar. Una vida llena de gozo, aun cuando la vida pesa, cuando las pruebas se vienen. Una vida llena de paz, aun cuando vivimos en un mundo lleno de tanto caos. Y todo esto fluye de un solo lugar, hemos estado diciendo. De nuestra relación con Dios surgen estas tres expresiones del fruto del Espíritu. Pero no termina ahí. A medida que el Espíritu sigue obrando en cada uno de nosotros, hemos dicho que el Espíritu comienza a afectar cómo nos relacionamos también nosotros con los demás. Empezamos a crecer, hemos estado diciendo, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás, y comenzamos a crecer en expresiones del fruto del Espíritu, como es la paciencia. Usted debe de estar creciendo, no ser paciente a la perfección, pero sí estar creciendo en ser una persona más paciente para con los demás, en ser una persona benigna para con los demás, tener benignidad, tener bondad para con los demás. Aun cuando nadie lo está mirando, usted debe ser una persona bondadosa. Estas cosas comienzan a moldear la manera en que tratamos nosotros a otras personas como resultado del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Porque cuando Dios cambia tu corazón, Dios cambia las relaciones que tú tienes con otras personas. Pero aún esto va más profundo. A medida que nosotros vamos caminando con Dios, nuestra vida interior comienza a madurar y empezamos a convertirnos en personas marcadas por tres cosas más que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y eso es, nosotros comenzamos a ser personas que somos más fieles. Comienza a producir en nuestras vidas fidelidad. Y dijimos la semana pasada, comienza a producir también gentileza o mansedumbre. Nos amansamos. Es más, el Espíritu Santo es quien nos amansa y toma el control, aún con la fuerza que nosotros podamos tener. Somos y venimos a ser personas mansos, gentiles para con los demás. Y el día de hoy estaremos hablando de lo que es, como resultado del Espíritu Santo, el dominio propio, lo cual es control sobre nuestras reacciones, deseos e impulsos. ¿Alguna vez ha tenido ese problema usted en su vida? ¿Qué tanto usted controla sus reacciones? ¿En algún momento usted se ha visto diciendo algo y después dijo, no hubiera dicho eso? ¿Por qué lo dije? No solamente no hubiera dicho eso, no me hubiera enojado como me enojé. ¿Por qué lo hice? El dominio propio tiene que ver con las reacciones,
los deseos y los impulsos que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos en nuestra vida. Esto es en lo que nosotros nos vamos convirtiendo, es en personas que Dios desea que nosotros seamos, personas fieles, personas que somos gentiles, pero personas que también tenemos dominio propio. No perfectos, pero sí creciendo, dice la palabra de Dios. No terminamos, pero siendo formados. La madurez espiritual no se trata de perfección. No lo tome, no lo malinterprete, por favor. No estoy hablando que se trata de que en estas 9 cosas usted tiene que ser perfecto, porque la madurez espiritual no se trata de perfección, se trata de progreso. Se trata de crecimiento, y poco a poco, día tras día, el Espíritu Santo va transformando cada vez más su vida a medida que usted pasa tiempo con el Señor Jesús a través de su palabra y en oración. La vida va cambiando. Así que llegamos a esta última expresión de esa transformación que Dios quiere hacer en nosotros, y eso se llama el dominio propio. Porque puedes tener amor, puedes tener gozo, puedes tener paz, pero si no tienes dominio propio, aún puedes dañar tu vida. Si no tienes dominio propio, puedes herir a otros, lo cual lo hacemos frecuentemente cuando nosotros no ponemos en práctica el dominio propio. Ahora, con el dominio propio, muchas veces hay personas que dicen, pero es que no lo pude evitar. No, sí lo pudiste evitar. La Biblia dice que el Espíritu Santo que está en ti te ha dado ese poder. Hay personas que muchas veces pueden ser agresivos y golpean a otra persona y dicen, es que el impulso me llevó a hacer eso. No, tú decidiste hacer eso. Es que él me provocó. No, la persona te puede provocar, pero tú decides cómo vas a actuar. Tú decides si controlas tus palabras, si controlas tus acciones. Tú tomas esa decisión como hijo de Dios. Hay algo que está dentro de ti, hay alguien que está dentro de ti que se llama el Espíritu Santo, que te da el poder para tú poder comportarte de la manera en que tú decides comportarte. Así que puedes dañar y herir a otros cuando decides no poner en práctica el dominio propio. Aún puedes perder lo que Dios está edificando en ti, y en vez de edificarlo, puedes destruirlo. El dominio propio es lo que protege todo lo demás en estas 9 cosas. El dominio propio protege el amor. El dominio propio protege el gozo, la paz, protege la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre. El amor es el primero, porque el amor es el fundamento de todo. Sobre el amor edificas. El dominio propio, que es el último, protege todo lo que edificaste en amor. Dios en su perfecta sabiduría los puso en este orden por eso. Entonces, ¿qué realmente es el dominio propio si es tan importante en la vida del Hijo de Dios? Vamos a ver no nuestra definición, sino la definición de Dios. ¿Qué es el dominio propio? Para entender correctamente el dominio propio, tenemos que ir más allá de las definiciones superficiales. Tenemos que ir al significado original. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, cuando la gente escucha dominio propio, lo primero que muchas veces piensan las personas es, échale más ganas. Échale más ganas, eso es dominio propio. Ten más disciplina. No, disciplina es una cosa, dominio propio es totalmente diferente a lo que es disciplina. La disciplina viene como resultado de el dominio propio. Simplemente deja de hacer lo que no tienes que hacer. Ya eso es dominio propio. No, esa no es la idea bíblica del dominio propio. La Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego, y por eso la palabra que Pablo usa en Gálatas capítulo 5, versículo 23 para dominio propio es la palabra encratía. Y esta palabra encrateía es la palabra que significa tener poder. ¿Sobre quién?
tener poder sobre uno mismo, ejercer dominio desde adentro. Es una palabra que va mucho más profundo que lo que muchas veces las personas pueden pensar. Quiere decir que cuando tú tienes encratía, lo que tienes es que tienes poder o tienes poder sobre ti mismo. Porque es el Espíritu Santo el que está dentro de ti que te da ese poder. Ejerces el dominio desde el corazón hacia afuera, de adentro hacia afuera. Es la capacidad de tú gobernar tus deseos, de tú gobernar tus impulsos y tus propias reacciones. Casi siempre cuando nosotros reaccionamos equivocadamente, casi siempre por lo general, el ser humano siempre quiere poner la responsabilidad en otra persona. Y casi siempre decimos, es que reaccioné así porque, y lo que estamos ya buscando es una excusa para no tomar responsabilidad. Pero eso tiene que ver mucho con la cultura. Eso tiene que ver mucho con lo que nos han enseñado ciertas filosofías equivocadas. Y las filosofías equivocadas en el mundo nos han tratado de enseñar, no fue tu culpa, fue culpa del otro. No fue tu culpa, tu reacción. Y nos han tratado de enseñar eso con la intención de mostrar empatía. Pero en el proceso de tratar de mostrar empatía, nos han puesto un engaño en la mente donde siempre estamos buscando quién es el culpable. Y Dios quiere que nosotros tomemos responsabilidad de nuestras acciones. Dios no quiere que tú estés culpando a otro. Por eso Dios dice, si eres mi hijo, te he dado la capacidad, te he dado el poder de poder tener dominio propio o poder controlarte a ti mismo, controlar esos deseos, los impulsos, las reacciones. No, esto no es modificar tu conducta. Es muy diferente el dominio propio. Necesito entonces modificar mi conducta. Necesito hacer esto. No se trata de eso. El dominio propio es una fuerza interior que es producida por el Espíritu de Dios. No es producida por tus decisiones. Es producida por el Espíritu de Dios. Eso comienza con el Espíritu de Dios. Y obviamente tú decides si escuchas o no escuchas al Espíritu de Dios. Es tu decisión a ese punto, pero no inicialmente. Tiene que ser traída por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios dándote la capacidad de decir, este sentimiento es real, pero no me va a controlar. Es el Espíritu Santo diciéndote, este deseo que siento es fuerte, pero no agrada a Dios, por lo tanto no me va a dirigir. Este momento, dice la persona, es intenso, pero el Espíritu Santo me va a ayudar a no perder el control. Esto no es inteligencia emocional, como se le llaman hoy en día. Hoy en día se ha hecho muy popular la idea de la inteligencia emocional, lo cual no tiene nada de malo. Déjame ayudarte a entender algo entre lo que es dominio propio y lo que es inteligencia emocional. Déjame ayudarte a entender esto, porque hoy en día en nuestra cultura se habla mucho de la inteligencia emocional. Nuevamente, no es nada malo que tú aprendas inteligencia emocional. Eso no es nada malo. La inteligencia emocional, solamente tenemos que entender. La inteligencia emocional te ayuda a entender tus emociones. Muy bueno. La inteligencia emocional te ayuda a manejar tus reacciones desde afuera. La inteligencia emocional te ayuda a responder mejor en diferentes situaciones difíciles y eso es útil. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. La inteligencia emocional trabaja de afuera hacia adentro. Es la intención de la inteligencia emocional. Cambiar tu comportamiento y eventualmente van a cambiar cosas dentro de ti. O sea, al revés de como la palabra de Dios nos dice a nosotros. La inteligencia emocional dice, controla tus reacciones. El fruto del Espíritu trabaja de adentro hacia afuera.
Porque el Espíritu Santo dice, voy a transformar tu corazón y entonces tus reacciones van a cambiar. ¿Sí me doy a entender? Cuando el Espíritu Santo transforma tu corazón, tus reacciones cambian como resultado de la transformación del Espíritu Santo dentro de ti, y es una transformación real. Donde el Espíritu Santo transforma tu corazón, te da el poder y tú reaccionas diferente. La inteligencia emocional es diferente. Te dice el terapista, tienes que cambiar, tienes que hacer. Y en la inteligencia emocional tú lo haces por tu propio esfuerzo. De afuera hacia adentro. Y tú comienzas a cambiar ciertas actitudes, pero si no cambia el corazón, ¿cuál es el problema ahí? Tarde o temprano vuelves a reaccionar de la misma forma porque no cambió tu corazón. El Espíritu Santo no transforma el corazón de esa persona. Es muy diferente. La inteligencia emocional, en la inteligencia emocional eres tú trabajando en ti mismo, en el dominio propio, es el Espíritu Santo obrando en ti. En la inteligencia emocional modifica tu conducta, el Espíritu Santo transforma tu naturaleza. Pero eso solo sucede cuando le entregas tu vida a Dios. En la inteligencia emocional te ayuda a actuar mejor, pero el Espíritu Santo te hace diferente y te transforma. Ahora, no pierdas esto de vista. No estoy diciendo que la inteligencia emocional no es útil, pero sí estoy diciendo que la inteligencia emocional es limitada. ¿Por qué? Porque no puede cambiar el corazón. Puede enseñarte a mantener la calma, pero no te puede quitar el orgullo. Puede enseñarte a responder mejor en diferentes situaciones, pero no puede sanar lo que está roto dentro de ti. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso esto se llama el fruto del Espíritu. Puedes entender el comportamiento sin transformar el corazón, pero tarde o temprano el corazón se va a revelar. Es importante entender esto. Por eso el dominio propio no es cuenta hasta 10, te dicen por ahí, ¿no? Cuenta hasta 10 antes de decir algo o antes de reaccionar. No, eso no es dominio propio. Respira profundo. Y ya la persona te está viendo respirar profundo. Ah, ya se enojó, dicen. Respira profundo, intenta más. Dale, échale más ganas. Es el Espíritu de Dios, el dominio propio no, es el Espíritu de Dios dándote el poder para convertirte en alguien que nunca podrás ser por ti mismo. Eso es el dominio propio. Y así que si podemos aprender a manejar las emociones, pero solamente el Espíritu nos puede ayudar a gobernar el corazón. Y ese es el tipo de dominio propio del que Dios quiere ver producir en tu vida. El dominio propio no es reprimir emociones, es gobernar tus emociones. Hay mucha diferencia entre reprimir y gobernar. Y el dominio propio es que tú gobiernas. No, tú le dices a tus emociones cómo vas a reaccionar. Porque las emociones no son el enemigo. De hecho, Dios nos ha permitido que tengamos emociones. Las emociones no son el enemigo. Pero cuando las emociones se convierten en tu líder, cuando tú te dejas liderar o llevar por las emociones, te llevan las emociones por el lado totalmente equivocado. El dominio propio es el Espíritu Santo de Dios dándote el poder para gobernar lo que antes te gobernaba a ti. Si te acuerdas cuando eras bien enojón así, de cualquier cosa te enojabas, ahora ya no te enojas, ¿verdad? Estoy seguro que ya no. Y si te enojas, controlas el enojo porque el Espíritu Santo te da esa fuerza para gobernar. Tú gobiernas tu enojo. Enojarse no es pecado. ¿Sí sabían eso? El pecado es cómo reaccionamos cuando nos enojamos. Si reacciono equivocadamente, estoy pecando. La palabra de Dios dice claramente, enójense, pero no pequen, dijo el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo ni el Señor Jesucristo dijo nunca se van a enojar. No, el enojo es una de las emociones que Dios permite que tengamos en nuestra vida, con ciertos diferentes propósitos. El problema no es enojarnos, es cómo nosotros reaccionamos cuando estamos enojados. Ese es el problema. Por eso es que hay enojo y hay enojo santo. Diferentes tipos de cosas, ¿no? Una vida guiada por emociones, ¿sabes en qué termina? En mucho arrepentimiento. Porque si dejamos que las emociones nos lleven, cometemos demasiados errores. Déjame darte una imagen real, una ilustración de esto. Imagínate a un hombre que trabaja duro toda la semana. Ama a Dios. Este hombre ama a su familia, pero un día llega cansado, estresado, frustrado a la casa porque tuvo muchos problemas en el trabajo y algo pequeño en la casa, algo detona, por muy pequeño que sea, y sucede en la casa. Su hijo tira algo, su esposa dice algo, por muy sencillo que sea lo que dijo, y de repente este hombre explota. Levanta la voz, dice palabras que no debería de haber dicho, hiere a las personas que más ama, y 5 minutos después, ¿cómo se siente? Arrepentido. ¿Qué hice? ¿Qué dije? Dice este hombre, yo no quería decir eso. ¿Qué me pasó? La verdad es sencilla, perdió el control. No porque sea una mala persona o no sea un cristiano, sino porque en ese momento dejó que sus emociones llevaran el control y no el Espíritu Santo. Y esa es la manera, y esa es la razón por la que muchas veces nosotros reaccionamos equivocadamente, porque nos dejamos llevar y controlar por nuestras emociones y no por el Espíritu Santo que ya vive en nosotros. Lo que tomó segundos en decir puede tomar muchas veces, escúcheme esto bien, a usted le puede tomar unos cuantos segundos decir unas cosas hirientes, porque usted se dejó controlar por sus emociones. Eso que usted tomó segundos en decir puede tomar años en sanar el corazón de una persona. ¿Sí sabía usted eso? Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, escúcheme esto bien, Cristo dijo, de cada palabra innecesaria que nosotros digamos, vamos a dar cuenta. Es sumamente importante que nosotros sepamos controlar nuestras palabras. Es sumamente importante. La falta de dominio propio puede destruir en segundos lo que tomó años construir. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿No significa más excusas? Necesitamos rendirnos más a Dios. No necesitas justificar tus reacciones, necesitas examinar tu corazón y ser sincero contigo mismo. Y permitir, mientras no seas sincero contigo mismo, no vas a poder permitir que el Espíritu Santo obre en esa área de tu vida que necesita ser transformada. No necesitas decir, así soy yo. Necesitas decir, Dios todavía está obrando en mi vida para transformarme. Sigo siendo transformado. No te quedes con el que así soy yo. Si te quedas con el así soy yo, quiere decir que no tienes ningún deseo de cambiar. No tienes ningún deseo entonces de mejorar. Entonces el dominio propio es tener poder sobre uno mismo. Es ejercer dominio desde adentro, pero todo esto sucede como resultado del Espíritu Santo obrando en tu vida. Es la capacidad de gobernar tus deseos, tus impulsos, tus reacciones. No es simplemente modificar el comportamiento, es la fuerza interior que te produce el Espíritu Santo viviendo en ti. Él te da la capacidad de que tú puedas controlar tus reacciones y responder correctamente en esos momentos difíciles que muchas veces tenemos en la vida.
¿Qué tan importante es el dominio propio? Ya que entendemos lo que es el dominio propio, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué énfasis en la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es el dominio propio? Quiero que usted vea este versículo, porque muchas veces hay muchas personas que no entienden bien este versículo. Quiero que ustedes vean Proverbios capítulo 25, versículo 28, dice: como ciudad derribada y sin muro. Qué versículo más poderoso este, ¿eh? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, o sea, no tiene dominio propio, cuyo hombre su espíritu no lo puede controlar. Cuando una persona no tiene dominio propio, es como una ciudad derribada y sin muro. Ahora usted dirá, pero ¿a qué se refiere la palabra de Dios? Esto no es solo una imagen poética en el libro de Proverbios, que es uno de los libros poéticos de la Biblia. No es solamente una imagen poética, es una advertencia este versículo. Y es una advertencia seria de cómo funciona la vida. Permítame explicárselo. En los tiempos bíblicos, una ciudad sin muro era una ciudad completamente indefensa. Es increíble llegar a lugares históricos y llegar a los lugares donde existían fuertes o castillos, y es increíble ver el tamaño de las paredes de los castillos. No de las paredes interiores, no, de las paredes que que construían alrededor de los castillos y de las ciudades que estaban cuidadas. Todos los lugares donde a mí Dios me ha permitido estar, donde yo he podido ir y observar y ver estos lugares, normalmente son lugares que están en un cerro o en una montaña. Son lugares que están en una parte alta y son lugares que tienen paredes de 10 a 15 pies de gruesor. Las paredes y las piedras de estas ciudades, o lo que fueron ciudades en algún momento, y los castillos están dentro de estas ciudades. Y usted puede darse cuenta de cómo los soldados o los guardias se paraban en los muros arriba y veían hacia abajo, por eso, para proteger más la ciudad. Pero los muros eran increíbles, los muros son increíbles, son gruesos, son muchísimo, tienen muchísimas piedras y mucho gruesor para que el enemigo no lograra tan fácilmente penetrar. Y cuando esto era lo que las ciudades sin muros en los tiempos bíblicos eran ciudades completamente indefensas. Por eso tenían que tener muros totalmente gruesos. Cuando la ciudad no tenía muros, cualquiera podía entrar a esa ciudad. Cualquier cosa podía suceder. No había protección en esa ciudad, no había límites, no había resistencia. Ahora, con eso en mente, vuelva a leer este versículo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre o la persona cuyo espíritu no tiene control de sí mismo. O sea que viene a ser una persona sin protección, viene a ser una persona sin límites, viene a ser una persona sin resistencia. En otras palabras, si tu vida no tiene dominio propio, tu vida es una vida sin protección, tu vida es una vida que no le pone límites a nada ni a nadie, tu vida es una vida que no resiste aquellas cosas que no deben de entrar en tu vida. Cuando una ciudad perdía sus muros, no los perdía de un día para otro. Los muros caían, ¿sabe cada cuánto? ¿Cómo caían? Poco a poco. Poco a poco. ¿Se acuerdan? ¿Han visto ustedes esas películas donde tiraban bolas de fuego con catapultas? Y seguía el enemigo tirando y tiraban, porque decían, entre más tiremos, entre más tiremos, entre más tiremos, más se van a ir debilitando los muros hasta que los muros caigan. Y así son las cosas muchas veces que nos destruyen a nosotros. Una tras otra,
tras otra, hasta que rompe los muros y nos quedamos indefensos. Y así es la persona que no tiene dominio propio. Los muros caían en esos tiempos poco a poco por descuidos, por ataques, por falta de mantenimiento y de entendimiento. Y lo mismo pasa en la vida de una persona. El dominio propio no se pierde en un solo momento. Se pierden pequeños compromisos repetidos. Una reacción aquí, una palabra que no deberíamos de haber dicho por allá, una decisión que tomamos sin pensar, un impulso seguido, sin control, y poco a poco los muros de nuestra vida comienzan a caer. No pierdes el control de golpe, lo pierdes una decisión a la vez. Y cuando no hay dominio propio, cosas comienzan a entrar a tu vida. Cosas que no deberían de entrar a tu vida comienzan a entrar. Por ejemplo, el enojo sin control comienza a entrar. ¿Por qué? Porque descuidaste los muros que tenías que haber reconstruido o que tenías que haber mantenido a través de la palabra de Dios. Y comenzaste a darle lugar más al enojo que a lo que la palabra de Dios te dice acerca del enojo. Comienzas a darle entrada a hábitos destructivos que van debilitando los muros de tu vida, y después dice, es que no sé por qué no puedo contenerme de hacer tal cosa. No, sí puedes hacerlo, lo que pasa que permitiste que tus muros fueran debilitados. Y el hombre que no tiene control, el hombre que no tiene control de sí mismo, la persona, el ser humano, el hombre, la mujer que no se sabe controlar a sí mismo, es como una ciudad que sus muros han sido derribados, una decisión a la vez. No hay filtro, no hay pausa, no hay resistencia en contra de aquellas cosas que no son buenas. Y lo que comienza como una pequeña apertura puede terminar en una gran destrucción. Lo que tú no controlas hoy, te va a controlar a ti mañana. Lo que tú no controlas hoy, te va a controlar a ti mañana. Así que es importante entender lo que este versículo enseña. No solo habla del comportamiento este versículo habla de la dirección que tú le das a tu vida. Porque cuando los impulsos dirigen tu vida, no te llevan hacia propósito. Te llevan hacia el arrepentimiento, te llevan a tomar decisiones que te llevan al arrepentimiento después, pero no al arrepentimiento bueno delante de Dios, sino que te arrepientes de haber hecho lo que hiciste. Decisiones financieras sin control que te llevan a deudas. Es que no me pude detener, tenía que comprarlo. Y te llevan nada más decisiones que te llevan a deudas. Palabras sin control que te llevan a destruir relaciones que tienes con alguna persona. Deseos sin control que te llevan a vergüenza y a consecuencias. Si no controlas tus impulsos te van a controlar a ti. Así que hay una cosa bastante personal. Piensa en tu vida. Piensa en tu vida. ¿Dónde están débiles tus muros? ¿Están débiles tus muros? ¿Qué tal el muro de tu temperamento? ¿Y qué tal el muro de tus palabras? ¿El muro de tus hábitos cómo está? ¿El muro de tus decisiones? ¿Cómo está el muro de tus decisiones? Porque las áreas donde te falta dominio propio son las áreas donde el enemigo siempre va a buscar tener acceso. Tienes que fortalecer los muros de tu vida. Tienes que fortalecerlos en Cristo. Tienes que fortalecerlos en Dios para ser una persona fuerte. La verdad es esta: la mayoría de las personas no destruyen su vida en una sola decisión. La van destruyendo en momentos pequeños en los que deciden no tener dominio propio. Y se van destruyendo una decisión a la vez. Muchas veces hay personas que dicen, solo es una vez. Y luego, no, solo son 2 veces. Y luego 3. Y luego cuando menos acuerdas, estás adicto.
¿Saben ustedes que así sucede la adicción? La adicción no sucede porque una persona dice, voy a probar esto y me voy a hacer adicto. No, voy a probar esto solo una vez. ¿Le gustó? Lo sigue probando y lo sigue probando y lo sigue probando hasta que se queda como una adicción total en la vida de una persona. Comencemos a reconstruir los muros en nuestra vida. Aprende a hacer una pausa antes de tomar decisiones. No tomes decisiones a la ligera, no tomes decisiones por emociones. Haz una pausa antes de tomar decisiones. Eso es dominio propio. No todo lo que sientes merece una reacción inmediata. No vivas basado en emociones, vive basado en la verdad de la palabra de Dios. Es más, las emociones cambian, la verdad de Dios nunca cambia. Establece límites espirituales en tu vida. Los límites espirituales protegen lo que Dios está edificando en ti. Establece límites espirituales. Rodéate de personas a quien tú le puedas rendir cuentas, a quien tú le puedas decir lo que estás sintiendo, las cosas con las que estás luchando. Los muros van a ir siendo más fuertes si tienes tu apoyo de una persona que realmente sea una persona espiritual. El dominio propio te dice, no tengo que actuar en cada impulso. El dominio propio te dice, no tengo que decir a todo lo que siento sí. No tengo que seguir cada deseo. Yo elijo lo que honra a Dios y yo elijo tener dominio propio porque es el resultado del Espíritu Santo viviendo y obrando en mi vida. Así que el dominio propio no es restricción. El dominio propio es protección. Porque cuando Dios produce dominio propio en tu vida, Él no te está limitando. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Dios te está protegiendo. Y Dios muchas veces nos está protegiendo a través de darnos ese dominio propio y somos nosotros los que nos desprotegemos. Está protegiendo la vida que está construyendo en ti nuestro Dios. Imagínate que esta noche llegas a tu casa y antes de irte a dormir haces algo totalmente inusual. Dejas la puerta de la casa principal, la puerta principal la dejas completamente abierta sin llave. Pero no solamente la dejas sin llave, la dejas abierta, de par en par. Dejas las luces encendidas, no pones la alarma en la casa la dejas abierta y totalmente sin protección y te acuestas a dormir como si nada. Ahora, déjame preguntarte, ¿dormirías tranquilo? Yo sé que la respuesta de todos sería no. Claro que no. ¿Por qué no dormirías tranquilo? Porque sabes algo importante. Si la puerta está abierta, cualquier cosa puede entrar. Alguien puede entrar, algo se pueden robar, puede ser causa de daño. Nadie diría, no es una gran cosa, no es un problema. No, dirías, es sumamente peligroso. Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué somos cuidadosos con nuestra casa, pero descuidamos nuestras vidas? Somos cuidadosos en no dejar la puerta abierta y de par en par en nuestra casa, pero descuidamos muchas veces nuestra vida. Porque muchas personas están haciendo espiritualmente lo que nunca harían físicamente. Dejan la puerta abierta al enojo, dejan la puerta abierta a los hábitos no saludables, dejan la puerta abierta a decisiones impulsivas. Dejan la puerta abierta a cosas que sabe que no les conviene y luego se preguntan, ¿por qué mi vida es tan inestable? Porque no tienes dominio propio. Y se hacen la pregunta, ¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? Porque dejas la puerta abierta de tu vida y no tienes dominio propio. ¿Por qué siento que no tengo control? Porque no le permites el control de tu vida al Espíritu Santo de Dios. Por eso aquí Proverbios dice, como ciudad derribada y sin muro,
es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene dominio propio. En otras palabras, es como dejar la puerta abierta sin protección de tu vida, sin límites, sin resistencia. La mayoría de las personas no pierden su vida en un solo momento. La pierden por puertas abiertas, un hábito que no controlan, una reacción que no detuvieron, un deseo que no sometieron a Dios, y poco a poco comienzan a entrar cosas que nunca debieron entrar ahí. Dios nos llama a tener dominio propio por protección nuestra. Una puerta abierta hoy puede convertirse en una vida destruida el día de mañana. Por eso el dominio propio, hermanos, antes de terminar, quiero decirles que el dominio propio es tan importante. Porque el dominio propio es lo que cierra las puertas. El dominio propio dice, no voy a dejar entrar eso. El dominio propio dice, no voy a ir por ese camino, no voy a responder de esa manera, aun cuando quisiera responder de esa manera. El dominio propio construye protección alrededor de tu vida. El dominio propio no se trata de restricción, entonces, se trata de, ¿qué dijimos? De protección. Porque Dios no está tratando de quitarte algo. Dios está tratando de protegerte mientras construye algo nuevo en ti. Entonces, por eso el dominio propio es sumamente importante. Y hay dos áreas en las que nosotros fallamos mucho en el dominio propio. Hay dos áreas, y con esto terminamos. Hay dos áreas en cómo la falta de dominio propio daña nuestra vida. Una de ellas es en el área del enojo y otra de ellas es el área de nuestras palabras. Es en lo que más frecuente fallamos en el dominio propio. Cuando una persona no tiene dominio propio, su vida se vuelve vulnerable a muchos tipos de destrucción. Su temperamento puede destruir relaciones. Un momento de enojo sin control puede herir a personas que amamos. Sus palabras pueden dañar la confianza. A veces la gente dice en segundos, nuevamente lo repito, dice en segundos lo que toma en años reparar. Sus deseos pueden llevar a decisiones que traen arrepentimiento sin dominio propio. Los impulsos comienzan a dirigir la vida más que la verdad de la palabra de Dios. Así que una vida sin dominio propio se convierte en una vida controlada por todo lo demás. Es más, muchas veces, ¿sabes tú que cuando no tienes dominio propio, a veces es una persona la que tiene el dominio sobre ti? ¿Sí sabías eso? A veces hay personas que nos hacen enojarnos y lo hacen a veces a propósito. Y nosotros reaccionamos y caíste en la trampa. ¿Quién tiene control de tu vida, tú o esa persona? Si tú te enojas, ya tú no estás en control de tu vida. Esa persona que tuvo la intención de hacerte enojar es la persona que está controlando tu vida. Perdiste el control. Es interesante cuando nos ponemos a analizar cada una de estas cosas. El enojo sin control, de hecho, una de las evidencias más claras de la falta de dominio propio es el enojo sin control. El enojo en sí no es el problema nuevamente, pero el enojo sin control es sumamente destructivo. Rápidamente solamente les voy a decir que el enojo produce daño, dice la palabra de Dios. Y tienen algunos de estos versículos en sus bosquejos, no los tenemos en pantalla, pero los tenemos en nuestros bosquejos. Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites, no te emociones en manera alguna a hacer lo malo. El enojo promete muchas veces alivio. Es que me tengo que desahogar, dicen las personas. Y me voy a sentir, pero me siento mejor, dice. Y dan rienda suelta al enojo, ¿verdad? Pero eso lo único que hace es que produce daño. De hecho, muchos
terapistas hoy en día te dicen equivocadamente, algunos te dicen, no, expresa lo que sientas, déjalo salir. Y no importa a cuánta gente tú terminas dañando. Y dices las cosas. A veces podemos decir la verdad y decirla de una manera correcta, con gentileza, como hablábamos la semana pasada. Pero muchas veces el enojo crea conflicto y pecado. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo, o sea, el hombre lleno de ira, levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. O sea que nos hace crear conflictos, levantamos contiendas. Cuando anda una persona que es enojona, es una persona que tiene pleito con todo el mundo. Y por eso dice que cuando haya una persona que sea enojona, no te juntes con el hombre iracundo, dice. No te lleves con el hombre iracundo, dice la palabra, no sea que aprendas de él. No sea que aprendas de él. El enojo lleva a decisiones muchas veces que no son correctas. Cuando nos enojamos fácilmente, muchas veces olvidamos ser justos. ¿Por qué? Porque el enojo toma el control, lo toma el orgullo cuando nosotros nos enojamos. Dejamos de escuchar, asumimos lo peor, reaccionamos en lugar de buscar entender la situación. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago 1:19-20, todo hombre sea pronto para oír. Cuando tú primero escuchas, tienes la capacidad de reaccionar correctamente a lo que primero escuchas. Por eso el hombre sea pronto para oír, sea tardo para hablar. O sea, piensa bien lo que vas a decir. No lo digas con enojo, no lo digas con furia, con ira. Piensa bien lo que estás oyendo para entonces después hablar. Pero muchas veces el problema de nosotros es que estamos pensando en qué vamos a responder y realmente no estamos escuchando a la otra persona. Sí, la persona puede estar habla y usted está pensando, ¿cómo le voy a responder a esta? Le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. En vez de estar pensando, ¿qué es lo que me está diciendo? La mayoría, y está comprobado esto, se han hecho estudios que comprueban que las personas están más pensando en qué van a responder que estar escuchando a las demás personas. Tienes que aprender a tener ese dominio propio que Dios te ha dado el poder. El hombre sea tardo para hablar, tardo para enojarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el enojo dirige tus emociones, la justicia de Dios se va. Es más, el enojo daña relaciones. Por eso Pablo les dijo, quítense de ustedes toda amargura, toda ira, toda gritería, todo enojo, toda maldicencia. Quítense de ustedes todo esto. El enojo sin control produce palabras hirientes, heridas emocionales y distanciamiento en las relaciones. Cuidado con su enojo. Cuidado. Contrólelo. El Espíritu Santo está en usted, usted puede controlar. El enojo toma control de tu vida y es una cosa tras otra la que puedes destruir. No permitas que el enojo te controle, permite que el Espíritu Santo de Dios tome ese control. Y una de las cosas que también nos enojamos mucho y que hacemos mucho cuando perdemos el control son las palabras. Ten cuidado con tus palabras. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra de Dios dice que nuestras palabras son como espadas de dos filos. A veces con las palabras herimos y después nos arrepentimos. ¿Qué dije? ¿Por qué lo dije? Dios te ha dado el poder para controlar tu vida. Dios te ha dado el poder. El Espíritu Santo vive en ti. Solamente si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, entonces el Espíritu Santo no está en ti.
Y sin el Espíritu Santo, esto es imposible, hermanos. Si para los que hemos creído y tenemos el Espíritu Santo, si para nosotros es difícil, ¿cuánto más difícil va a ser para aquel que no tiene la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro ayudador? Dios quiere que tú puedas poner tu corazón en Él, que tú puedas llevar a Dios cada una de estas cosas en tu vida. Y Dios desea que cada uno de nosotros pueda decir: Señor, aquí estoy. Como decía ese último canto que entonamos: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo te ha dado el poder y la capacidad. La pregunta es si tú lo quieres hacer. Nunca digas: grité porque me hizo gritar. Me enojé porque me hizo enojar. No, tú te puedes enojar. Tus reacciones son tu responsabilidad. Tus palabras son tu responsabilidad. Padre, te damos gracias por este pasaje, esta serie que hemos estado, Señor, escudriñando en tu palabra, que nos ayudan y nos confrontan, Señor, a examinarnos a nosotros mismos. Nos confrontan a considerar a nosotros mismos que no podemos, Señor, ignorar que somos responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras decisiones, de que somos responsables, Señor, si nosotros permitimos que las emociones nos guíen, o si tu Espíritu Santo nos guíe. Te pedimos perdón, Señor, por cuantas veces te hemos fallado. Y sabemos que no somos perfectos, que fallamos muchas veces, pero también sabemos que estamos en crecimiento y que debemos de seguir creciendo. Y que tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día en que tú vengas, Señor. Esa obra va a ser terminada, va a ser completada. Mientras tanto, Padre, nos ponemos en tus manos. Y si hay alguien en medio de nosotros, Señor, que no tiene una relación contigo, queremos pedirte, Señor, toca el corazón de cada persona. Y si esa persona está con un corazón dispuesto a entregar su vida a ti, que este sea el comienzo de una vida de transformación. Y ahí donde estás sentado, tú le puedes decir: Señor Jesús. O ahí donde nos estás viendo a través de la cámara, solamente tienes que decir: Señor Jesús, te entrego mi vida. Señor, deseo esa transformación. Deseo caminar contigo, Señor. Hazme una nueva criatura. Dame esa oportunidad, Señor, para ser una persona diferente. Una persona que somete su vida al poder de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta mañana. Bendice Hope City Español. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana aquí presentes. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.
No se olviden que aquellos que nunca han sido bautizados, el día de hoy, nuestro hermano Alejandro estará en el nuevo salón donde estuvimos en el 104, ahí cerca de donde está el café. Estará ahí dando la clase para bautismos el día de hoy. Esperamos el próximo domingo poder ver a algunos de ustedes que no han tomado esa decisión. Esperamos en Dios que Dios toque el corazón de cada uno de ustedes y nos gustaría verlos yendo hacia ese paso de obediencia en las aguas bautismales. El bautismo va a ser al principio del servicio en inglés, para que muchos de ustedes se puedan quedar y puedan ser presencia del tiempo de los bautizos. Ya hay 3 personas de parte de la congregación de inglés que van a ser bautizados, así que también ustedes están bienvenidos. Algunos de ustedes han dicho en algún momento: es que yo fui bautizado en otra situación, pero ustedes no entendieron lo que era el bautizo. Si ustedes no entendieron lo que era el bautizo, es importante que ustedes sepan que el bautismo que cuenta es aquel que nosotros entendemos exactamente lo que estamos haciendo. Si no lo hemos entendido, usted no puede contar ese bautismo como algo válido en su vida. Es importante saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Dios los bendiga y espero que esta sea una semana en la que pongamos en práctica el dominio propio. Y espero que esta semana podamos ver a algunos de ustedes ser bautizados también. Dios me los bendiga, que tengan un lindo día. Vamos a terminar con un último canto en este momento. Y gracias a las hermanas que están hoy aquí cubriendo lo que es el grupo de alabanza. Gracias hermanos. Yo me rindo a
serte fieles. Estamos despedidos, hermanos.